¿Sabes por qué la DIAN exige la información exógena y cómo evitar sanciones elaborando correctamente los formatos? Descúbrelo en este video. Hola, somos Auditer Solutions y creemos que todas las empresas, sin importar su tamaño, merecen herramientas y asesorías de alto nivel que impulsen su crecimiento. La información exógena es el reporte anual que las empresas envían a la DIAN con el detalle de sus operaciones con terceros. La entidad la usa para verificar que ingresos, compras y pagos coinciden con la declaración de renta, detectar terceros que aún están fuera del sistema tributario, identificar omisiones o inconsistencias que puedan generar sanciones. Además de validar ingresos y gastos, la DIAN contrasta las retenciones registradas en el formato 1001 con las cifras de tu declaración para comprobar que los anticipos y saldos a favor estén bien calculados. Por eso, las empresas necesitan registros precisos y reportar sus terceros oportunamente. El incumplimiento deteriora la credibilidad y puede costar mucho dinero. Ahora que conoces la relevancia de la información exógena, José Rubelio te explicará sus fundamentos legales y luego yo te mostraré cómo simplificar su elaboración con Excel y Power Pivot, usando el formato 1001 como ejemplo para poder cumplir eficientemente con la DIAN. Un cordial saludo para todos. En el día de hoy venimos a hablar del tema de información exógena nacional. No vamos a dar un taller porque es un tema largo. De hecho, el taller ya se dio a finales del mes de marzo. Tuvimos una jornada muy efectiva y productiva de 4 horas de trabajo duro, donde pues vimos los formatos básicos y dimos una repasada también a los formatos específicos para ciertas entidades de acuerdo a la solicitud de los participantes. Aquí solamente vamos a hacer un esbozo muy rápido de las resoluciones y algunos tips bajo herramientas de Excel que claramente al final de este video nos va a proporcionar nuestro colega, amigo y colaborador Samuel Flores Peña. Listo, entonces como siempre, bienvenido, mi nombre es José Rubelio Gallego. Hoy vamos a hablar en la parte normativa y de cambios de la información exógena nacional que comienza sus vencimientos el próximo mes de mayo, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, junto con las declaraciones de renta claramente de personas jurídicas. Invitadísimos también al taller que se va a realizar de personas jurídicas. Para más información, pues en los contactos de nuestras redes sociales le estaremos brindando toda la información correspondiente, ¿vale? Entonces, sin más, entremos al tema de la información exógena nacional como tal. La resolución que nos afecta, para los que ya tenemos alguna experiencia en información exógena, sabemos que efectivamente el Estado en el mes de octubre emite las resoluciones de exógena con 2 periodos de anticipación. Es decir, esta resolución que vamos a ver es la 162 del 2023. ¿Por qué se hace así? Porque siempre hay algunos cambios en la normatividad y en la solicitud de información. Cada resolución tiene un cambio específico y la idea es, por el principio también de prudencia y de información que nos tiene la obligación de dar la administración tributaria, pues se expide casi con 2 años de anticipación para que uno pueda organizar su software contable y organizar su tipo de información a fin de entregar estos requerimientos legales de forma ordenada, sin incurrir en sanciones correspondientes. ¿Listo? Entonces, entremos en materia. Primera cuestión que tenemos que tener en cuenta y cambio importante que se viene hacia adelante con el tema de las presentación de información exógena tributaria. Primera, ya no sé, los topes para ser obligados a presentar información exógena tributaria ya no van en valores sino en VTs. ¿Listo? Hacia adelante siempre van a ser VTs. En el numeral 4 de la resolución 162, ¿cierto? Vemos que las personas naturales
y asimiladas. Recuerden que asimiladas son sucesiones ilíquidas que en el año ingravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos, entiéndase todos los ingresos operacionales y no operacionales, y también aquellos que sean sujetos de ganancia ocasional, ¿cierto? Van a ser base o van a ser parte de la sumatoria para cumplir con estas 11.800 unidades de valor tributario. ¿Y cuánto es 11.800 unidades de valor tributario? Se tiene que hacer con la VT del año que vamos a reportar, en este caso 2024 por 47.065, o sea, personas naturales que hubieran obtenido ingresos brutos superiores a 555.367.000, ¿cierto? Equivalentes al año gravable referido, o sea, 2024 en este caso, y que la suma de sus ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año gravable a reportar superen las 2.400 unidades de valor tributario. Entonces las 2.400 unidades de valor tributario nos dan 112.956.000 para el 2024. Recordemos, hacia adelante siempre vamos a trabajar en VTs. Antes eran 500 millones y 100 millones, ahora son las 11.800 VTs y el equivalente a 2.400 VT del periodo que vayamos a reportar. Tener muy en cuenta eso, ¿vale? Entonces ese es uno de los primeros cambios, y tenemos que tener en cuenta para las personas naturales eso, ¿no? Que ingresos brutos superiores, total de ingresos superiores a 11.800 VTs, o la sumatoria de rentas de capital y rentas no laborales que superen las 2.400 VTs tendrán que reportar este año información exógena en los formatos correspondientes, ¿cierto? En temas de régimen simple de tributación, ¿cierto? Personas naturales del régimen simple de tributación que durante el año gravable a reportar o inmediatamente o el año gravable anterior, ojo con esto, año a reportar 2024 para este caso, o año gravable inmediatamente anterior 2023, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VTs, que volvemos a hacer el cálculo, 11.800 por 47.065, que era la VT de 2024, 555.367.000. ¿Listo? Personas naturales, estamos hablando de personas naturales, tened en cuenta eso. Ahora, personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable a reportar, o, ojo con esto, año gravable a reportar otra vez 2024 o el año gravable inmediatamente anterior 2023, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VTs, que equivale a 122 millones de pesos como tal. Esto, personas naturales y sus asimiladas, y personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas y o impuesto de timbre durante el año gravable a reportar, o sea 2024. Hay que tener muy en cuenta esos periodos, porque hay unos ítems que trabajan con el año a reportar o con el año inmediatamente anterior, como ya lo estamos viendo en los numerales 4 y 5 de esta resolución. ¿Listo? Tener en cuenta que esta resolución tuvo una modificación en el 2024 con la resolución 11.188, ¿cierto? Y por ejemplo dice que las personas naturales asimiladas y personas jurídicas asimiladas obligadas a practicar retenciones y autorretenciones de la fuente, impuesto a las ventas o timbre durante el año gravable a reportar. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Independientemente de lo que diga el numeral 5, ¿cierto? Ojo con esto, que uno diría, bueno, si no tuve 2.400, fue soy una empresa pequeña que acabé de nacer en el 2024, ¿cierto? Y estoy en el régimen ordinario y facturé, no sé, 50 millones de pesos.
Entonces, por el numeral quinto del artículo primero de la resolución 162, uno diría, no tendría que presentar exógena. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el numeral sexto me dice que si fuimos obligados a practicar retención en la fuente y autorretenciones, y recordemos que todas las personas jurídicas, independientemente de su tamaño, que pertenezcan al régimen ordinario, ¿cierto? Régimen ordinario, no régimen tributario especial, que es otro tema, deben practicar autorretenciones a título de impuesto sobre la renta sobre los ingresos que facturen. Entonces, si vendí 50 millones o 20 millones, pero tuve que practicar autorretenciones en el 2024, pues estaré obligado a presentar la información exógena correspondiente. Importante eso, ¿no? Entonces, dos hitos importantes. De aquí para adelante ya no se van a trabajar temas de valores cerrados, sino sobre VTs que nos dan valores fraccionados, como ven en la calculadora. Por ejemplo, 555.367, antes eran 500 millones de pesos. Entonces, siempre va a haber un estándar hacia adelante y ya no vamos a depender de la cifra que nos dé la DIAN, sino vamos a reportar sobre temas de VTs, que pues obviamente es un estándar que ha venido manejando el Estado ya durante varios tiempo. Establecimientos permanentes, personas naturales o entidades que sirven en contratos de colaboración como consorcios, uniones temporales, joint ventures, cuentas en participación o convenios de cooperación con entidades públicas, es independientemente de los ingresos, ¿cierto? Los entes públicos de nivel nacional y territorial, los secretarios generales, los obligados a presentar estados financieros consolidados, las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los notarios, personas o entidades que elaboren facturas de venta, documentos equivalentes. Esto ya está como muy llamado a recoger, pues obviamente estamos hablando de las cajas de software en su momento que elaboren facturas de venta, alcaldías, distritos y gobernaciones, impuesto nacional al carbono, y entidades que otorguen o reconocen, registren o cancelen o suspendan personerías jurídicas. Ojo, porque la resolución 188 puso dos numerales adicionales, que es el numeral 19, que dice los socios o accionistas comuneros, asociados o suscriptores que no suministraron la información a la persona jurídica sobre la enajenación de acciones. Ojo con esto, que no suministraron a la entidad la información sobre enajenación de acciones, cuotas o partes de interés social, ellos también tendrán que reportar, ¿cierto? Cuando la enajenación individual o acumulada en el año gravable del reporte, en este caso 2024, sea superior a 5.000 unidades de valor tributario. Ojo con esto también, 5.000 por 47.065, que era la VT del 2024. Entonces, si enajenaron acciones o cuotas partes de interés social y no reportaron esa transacción comercial a la persona jurídica, pues tendrán también que hacer información exógena correspondiente si esa transacción superó los 235.325.000 pesos. Otra cuestión que trae adicional, que no la traía antes, que son las del artículo 23 del Estatuto Tributario, que son las no contribuyentes no declarantes. Entonces ahora sí los pusieron a presentar información exógena. Entonces el numeral 20 también, que es del 2024, que es una adición, una modificación a la resolución 162. Entonces dice que los ministerios de Ciencia y Tecnología, Tecnología e Innovación, Ministerio de Cultura, Artes y Saberes, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Nacional de Ciencias Ambientales ANLA, y o las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones para el desarrollo sostenible y las autoridades ambientales de los grandes contratos urbanos, respecto a las certificaciones, calificaciones o similares que se constituyen el requisito para que los contribuyentes accedan a los beneficios tributarios. Eso es importante porque hay contribuyentes o hay empresas que efectivamente tenían beneficios tributarios por efectos de desembolsos no reembolsables que daban algunas instituciones para financiar Plan Semilla para empresas, pues lo estaban tomando como un ingreso no constitutivo de renta, pero pues a la entidad no hacer un reporte, pues quedaba en la mitad de la información. Ahora está la información completa, pues hay que tener mucho cuidado con lo que se está reportando y pedir los certificados correspondientes a fin de conciliar los valores antes de reportarlo, porque ahora sí la DIAN va a tener
cómo cruzar esa información que le estamos suministrando. Importante esa situación como tal. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Seguimos con la resolución 162 y nos vamos a ir directamente al título cuarto que tenemos por acá, para, obviamente en el taller sí hablábamos de forma específica sobre el tema, sin embargo, por efectos de la responsabilidad social que tenemos como firma, pues también hay que informar a la comunidad de una cuestión mucho más superficial claramente, pero que puede servir para las personas o que ya llevan tiempo haciendo temas de información exógena y todavía no han tenido acceso a capacitaciones o no han tenido tiempo de acceder a esta información, de que pues de primera mano sepan de algunos cambios que se están presentando. ¿Listo? Entonces, en información de las personas naturales y jurídicas que estamos presentando en los formularios básicos que van más o menos del 1001 al 2276, se presentaron algunos cambios que también genera la resolución 188. En este concepto, lo primero que tendríamos que hacer es que efectivamente las cuantías menores de que trata estos artículos, que algunos traen cuantías menores, todavía se mantienen, pero efectivamente se generan en VTs igual que en los topes para ser reportantes de información. En este caso, las personas naturales jurídicas formato 1001, que es pagos o abonos en cuenta, reportarán cuantías menores, ¿cierto? El valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago en cuenta es de 3 unidades de valor tributario. Entonces, ojo con esto, porque 3 unidades de valor tributario son 141.195 pesos, antes eran 100.000 pesos, ¿cierto? Recuerden que cada formato tiene una cuantía menor, pero no siempre es la misma. Entonces hay que revisar eso muy bien. ¿Qué otra cosa nos cambia o se adiciona con el tema del 188 en lo que tiene que ver con formato 1001? Con 1001 se adicionan, ya voy a compartirles acá, se adicionan los siguientes ítems con la resolución, discúlpenme, 188, se adicionan los siguientes conceptos. Vamos a colocar un poquito más amplio el tema y vamos a ponerlo acá hacia adelante, y dice el 589, el 5089, compra de acciones de sociedades que no cotizan en bolsa, lo mismo con las obligaciones, con los obligados a reportar, donación de acciones de sociedades, valor de la cesión de las acciones, valor del pago que constituye ingreso en especie para el beneficiario, donaciones de bebidas ultraprocesadas, donaciones de productos comestibles, pagos por concepto de regalías pagadas a la nación u otros entes territoriales por una explotación de hidrocarburos por entes diferentes organismos descentralizados, pago por concepto de regalías también. Listo. Todas las regalías que van desde el 95, no 50-95 al 50-99, ¿cierto? Ojo con eso, regularmente son las empresas mineras las que hacen el tema de pago de regalías. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta esos nuevos conceptos. Valor del pago en cuenta por la prima en colocación de acciones, otros conceptos patrimoniales, que también es nuevo concepto. Otro que efectivamente antes lo reportábamos en el concepto 5015, ya no lo podemos reportar en el 5015, sino hacer un concepto específico para eso, que es el 5101, que es el gravamen a los movimientos económicos, y esto que lo tienen que reportar son las entidades del Estado, el 5002, que son apoyos económicos no reembolsables. Entonces fíjense que el 1001 también ya trae adicionado, ¿cierto?, 14 conceptos que no veníamos manejando en la información exógena anterior. ¿Listo? Importante tener eso en cuenta. Sigamos con el tema como tal.
no pasa nada, seguimos funcionando con el documento 43 y la identificación 2222 para cuantías menores, entonces no hay problema con eso. Tener en cuenta que todos los pagos o abonos en cuenta sujetos a retención en la fuente, independientemente que estén por debajo de las 3 VTs, se deben reportar de forma individual e identificando al tercero correspondiente. Ojo con los terceros correspondientes. La DIAN viene desde ya hace mucho rato, más de 2 años, publicando mensualmente el listado de proveedores ficticios o insolventes. Antes de hacer la información exógena o mientras hacemos la información exógena, hay que corroborar que nuestros terceros no estén en ese listado, ¿cierto? Importante tenerlo en cuenta. Hay muchas páginas, me voy a permitir dar una página que me parece interesante, que tiene una herramienta interesante, que es Consultor Contable, que tiene unas herramientas de identificación de terceros. Hay muchas herramientas en muchos portales de colegas que nos ayudan con ese tema. Importante hacerle la inversión a esas herramientas para evitar sanciones que pueden ser muy onerosas, tanto para el empresario como para nosotros como contadores, ¿no? ¿Listo? Importante lo que decían, las personas naturales que sean agentes de retención deberán efectivamente, independientemente de la cuantía, ¿cierto? Si practicaron retención en la fuente o no, deberán informar la totalidad de las operaciones realizadas en pagos a uno en cuenta, independientemente de que hayan practicado retención en la fuente o no, en el concepto contable a que correspondan, teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo 1 del presente artículo. Entonces, ojo con las personas naturales asimiladas, porque en principio no podríamos, si somos agentes de retención, no podríamos reportar cuantías menores a la luz de este parágrafo. Hay que tener algún cuidado con esa situación. ¿Listo? ¿Qué más podríamos decir del 1001? Nada, es como la situación que se presenta. ¿Listo? Tener en cuenta con el 1001 también en los conceptos 5010, 5011 y 5012 que los pagos, abonos en cuenta, AEPS, fondos de pensiones, SENA, la parte de pagos, abonos en cuenta correspondientes al empleador deberá reportarse en la casilla pagos, abonos en cuenta deducibles, y los pagos o abonos en cuenta correspondientes al empleado se deben diligenciar en la casilla pagos o abonos en cuenta no deducibles. Eso es ya bien histórico, pero por experiencia sabemos y por revisiones que hemos hecho a otras informaciones exógenas, pues pasa mucho con los conceptos 5010 a 5012, que o todos lo reportan en no deducibles o todos lo reportan deducibles. Eso siempre hay que partirlo, y la forma de corroborarlo y conciliarlo es bajar la información, un reporte de información exógena que aportan los operadores de las planillas, no, llámese mi planilla, llámese aportes en línea, etcétera, 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 etcétera. Todos tienen ese formato, entonces hay que bajarlo y conciliarlo con nuestra contabilidad para hacer el reporte de la mejor manera posible. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Los pagos o abonos en cuenta que reportan por concepto de honorarios, comisiones o servicios deben corresponder a aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensiones. Ojo, porque hay personas naturales que se les hace retención porque figuran como empleados, ya tienen varios, no lo hacen por cuenta propia, sino tienen empleados a su nombre. Entonces recuerden que ese tipo de retenciones, si va a ser por rentas de trabajo, si va a ser por la tabla general, el obligado a informar es el prestador del servicio. Tienen que decir, tengo empleados a mi cargo, entonces hágame la retención general, o es una renta laboral, entonces llévenme por 383 para hacer la depuración de rentas de trabajo. Entonces eso es importante para no duplicar la información. O sea, si lo estamos haciendo por 2276 en personas naturales, no podríamos repetir eso en el 1001 porque quedaría duplicada la información y claramente pues sería una información con errores que tendría las sanciones del 651 del Estatuto Tributario. Entonces mucho cuidado con eso, ¿cierto? Los contribuyentes del impuesto unificado al régimen simple de tributación, independientemente de que sean personas naturales o jurídicas, en el 1001 todo lo deberán informar como pagos aún en cuenta no deducibles, y en los pagos aún en cuenta deducibles todo debe ir en cero.
Importante eso, incluyendo lo que ya habíamos hablado de la salud y la pensión. Perdón, los aportes a Seguridad Social, EPS, SARL y pensiones. Entonces, en el caso de régimen simple de tributación, vamos a hacer una unificación de esos valores y lo vamos a llevar como pago a abono en cuenta no deducible. ¿Listo? Retención en la fuente. Revisemos si hay cambios en el 1003. No hay cambios en el 1003. Vamos a revisar entonces. En retenciones en la fuente tampoco hay cuantías menores, entonces ojo con eso, porque he visto por ahí también formatos de información exógena que hay un concepto con cuantías menores. No, si ya tenemos retenciones tenemos que identificar a cada uno de los terceros. Que la retención es de 10 pesos porque es de combustibles, no importa, hay que colocarlo, no hay cuantías menores. ¿Vale? Formato 1007, que son los ingresos recibidos durante el año. Vamos a mirar si hay algún tipo de cambios. Efectivamente tenemos algunos cambios o algunas adiciones que se tienen acá, que son ingresos brutos constitutivos de renta o ganancia ocasional, ingresos brutos por venta de acciones a sociedades o compañías que no cotizan en bolsa, los dos que son, incluye las donaciones recibidas por cesión y donación, y las dos, o sea, son dos estructuras que son idénticas, ¿no? Y son conceptos que se incluyen en el formato 1007. ¿Listo? Entonces, para que tener en cuenta esa situación. Entonces, uno es ingresos brutos por venta de acciones de sociedades o compañías que no cotizan en bolsa, que constituyen renta, y lo otro que se constituyen en ganancia ocasional. Por eso es la diferencia de los ítems. Las cuantías menores, ¿cierto? Aquí no hay base de cuantías menores. Dice que los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al readquirente o de bienes y o servicios por algún medio, se informarán y se acumularán en un solo registro con identificación 222 y documento 43. Fíjense que aquí no hay un tope. Aquí solamente hay una condición. Los ingresos obtenidos donde no sea posible identificar el adquiriente de los bienes y servicios, o sea, consumidor final en el caso de la facturación electrónica, pues irán a cuantías menores en el formato 1007. Entonces no tiene ningún cambio específico como tal. Impuesto a la venta es impuesto descontable, también no tiene cuantías menores. ¿Listo? Se supone que si usted está llevando un impuesto descontable, tiene que tener una factura electrónica de por medio y debe tener un tercero a quien reportar. No se pueden reportar cuantías menores en el formato 1005. ¿Listo? No hay cuantías menores en el formato 1005. Formato 1006, que se ha generado de impuesto nacional al consumo, efectivamente puede tener cuantías menores, ¿cierto? Aquí tiene, y tampoco tiene un tope. ¿Por qué? Porque está vinculado regularmente a los ingresos. Entonces, si tenemos un ingreso, y todos nuestros ingresos, por ejemplo, pasa mucho en los supermercados, en los mini mercados, que no regularmente la mayoría de la gente no da los datos, entonces hay consumidor final, o no exigen una factura electrónica, tenemos un consumidor final, pues todo se irá por 222. Entonces en el IVA generado pues también todo se irá por 222. Si tenemos en el 1007 algún tercero identificado y generó IVA, pues obviamente en el 1006 tendremos que reportar al mismo contribuyente, al mismo cliente, con el IVA que se le cobró. Importante tener eso, ¿no? Porque a veces tenemos terceros identificados en el 1007 y sabemos que nuestra actividad es grabada del 19%, por decir algo, y en el 1006 todo lo reportamos con 2222, pues ya es un error como tal. Importante no cometer ese tipo de errores. Los pasivos, formato 1009, los pasivos sí tienen cuantías menores, ¿vale? Y aquí viene la base, sea menor a 12 unidades de valor tributario. Fíjense que lo que pasa acá también. 12 por 47,065, tenemos 564.780 pesos. Si ustedes ven, en el 1001 son 3 unidades de valor tributario y en el 1009 son 12 unidades de valor tributario, o sea, nos permiten, que los valores que sean inferiores
a la base de 564.000 pesos, perdón, pues lo reportemos como cuantías menores, sin perjuicio de que si los queremos reportar, si los podemos reportar y tenemos el tercero identificado, lo podamos hacer. Esto no es una cosa obligatoria, es una cosa opcional. Importante tener eso en cuenta. A veces es mucho más fácil si tenemos una contabilidad organizada y tenemos toda la estructura y todos los terceros correspondientes, que así debería ser, pues no habría necesidad de reportar cuantías menores cuando todo está totalmente conciliado, depurado, y llevamos la contabilidad de forma organizada. Entonces no habría mucho problema en poner todo sin necesidad de poner cuantías menores. ¿Listo? Entonces tener en cuenta esa situación. En el formato 10, en el formato 1009, ¿cierto? También tenemos dos conceptos adicionales que se van. ¿Listo? Esto es efectivamente consultor contable. Y es el concepto 2216, que es el valor de los pasivos de entidades financieras donde no sea posible identificar al acreedor nacional. Eso es más que todo en reportes de tarjetas de crédito. Y el valor de saldo de los pasivos de entidades donde no sea posible identificar el acreedor del exterior. Entonces, dos conceptos que entran nuevos a la estructura de la información exógena como tal. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en la estructura? Saldo de créditos activos. Bueno, estamos hablando de cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar ya nos damos cuenta efectivamente que no hay ningún cambio en los conceptos, entonces no nos vamos a detener mucho. Sin embargo, también en las cuentas por cobrar tenemos una cuantía de 12 unidades, lo mismo, 12 unidades de valor tributario, 564.780 pesos, con la misma observación que se dejó en el 1009. El tema de secretarios generales, no vamos a profundizar mucho en eso. En ingresos recibidos para terceros, ¿cierto? Formato 1647. ¿Listo? Valor mínimo a reportar, 24 unidades de valor tributario. ¿Listo? 24 unidades, 24 por 47.065 son 1.129.536 pesos lo que vamos a reportar. Lo que esté por encima de eso lo vamos a reportar con terceros, lo otro lo vamos a reportar por cuantías menores. Perdón, aquí dice, el valor mínimo a reportar corresponderá al valor anual acumulado a los ingresos recibidos para terceros reintegrados, transferidos o distribuidos a cada beneficiario cuando la cuantía sea superior a 24 unidades. O sea, vamos a reportar, aquí no vamos a reportar cuantías menores. Lo que nos dice es que si está por encima de esta cifra, lo vamos a reportar, de lo contrario no se va a reportar. ¿Listo? Y acá hay un parágrafo importante: lo que se reporte en ingresos recibidos para terceros no debe ser suministrado en el formato 1607 porque va a dar duplicidad de información. ¿Listo? Importante eso. ¿Qué vamos a reportar? Información de las declaraciones tributarias. Ojo con las declaraciones tributarias, que es el formato 1011. En el formato 1011 hay varias estructuras que entran. Aquí vamos a ampliarlo un poquito. Y por ejemplo, ya entran otros conceptos como el saldo en caja a 31 de diciembre y los valores patrimoniales, ¿cierto? ¿Por qué? Por efecto, la entidad está muy interesada en conciliar el tema de los valores patrimoniales. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la depuración, por ejemplo, de la renta presuntiva, del impuesto al patrimonio, que siempre hablan de menos el valor patrimonial de la casa de habitación, menos el valor patrimonial de X o Y. Entonces ahí tenemos que reportarlo. También viene un tema de deducciones especiales que entran nuevos conceptos: deducción por pérdida de enajenación de bonos, deducción por pérdida de deducción del 120% de salario de prestaciones sociales por concepto de contratación de adultos mayores, exclusión de IVA en comercialización de animales vivos y exclusión de IVA al servicio de faenamiento. Entonces entran esos nuevos conceptos en el 1011. ¿Listo? Eso es a términos generales
lo que les queríamos decir en este corto video. Ahorita ya le damos paso a nuestro amigo y colega Samuel Flores en lo referente a las estructuras que se pueden utilizar para optimizar nuestro trabajo al elaborar una información exógena de acuerdo con las herramientas de Excel, y procurarnos a nosotros efectivamente lo hagamos más rápido, más eficiente, con más seguridad y con menos margen de error. Entonces, hasta aquí mi intervención. Muy agradecido por su atención, recordándoles que si este contenido es de valor para ustedes, lo compartan con sus conocidos, que nos den like, que se suscriban a nuestro canal, y muy invitados de nuevo a averiguar sobre el taller de personas jurídicas que vamos a estar realizando a finales de este mes de abril, y con mucho gusto estaremos muy complacidos de compartir una sesión o 2 sesiones, porque lo vamos a hacer también en 2 días como se ha venido haciendo los talleres anteriores, y compartir este tipo de estructuras un poquito más sentadas a una realidad en la estructura que estamos desarrollando y que queremos seguir desarrollando en Auditer. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias, José, por la intervención. Es muy importante tener en cuenta el fundamento legal. Ahora quiero saludarte, agradecerte por estar viendo este video, por hacer parte de nuestra comunidad. Y si no lo eres, te invitamos a ser parte de ella, ya que estamos generando contenido de valor. Esto con el fin de impactar positivamente en el crecimiento de las empresas y en tu trabajo. Volviendo a la información exógena, vamos a dar un ejemplo del formato 1001 trabajando con Excel y las herramientas tablas dinámicas y Power Pivot. La tabla dinámica lo que hace es resumir grandes fuentes o volúmenes de información en información resumida. Con base en ello podremos hacer análisis específicos como movimientos de terceros, rubros en unos tiempos determinados, y eso va a facilitar mucho análisis para que las empresas puedan tomar las mejores decisiones. Nosotros las usamos a diario y yo no me explico cómo sería antes de que se hiciera esto. Bueno, y la Power Pivot lo que hace es concatenar una información de 3 archivos diferentes. Tenemos 3 archivos que los vamos a volver tabla, y con base en eso vamos a lograr obtener una estructura parecida a lo que es el formato 1001. Hay que tener en cuenta que no se puede o es difícil llegar hasta a estandarizar una herramienta, porque hay muchas variables a tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de que todas las empresas no manejamos el mismo PUC. Para lo que para una empresa una cuenta significa una cosa, para otra puede significar otra cosa diferente. Aparte de eso, por ejemplo, en el caso de las compras a terceros no identificados, eso es un punto o un caso específico en donde ese tercero debe ir a la columna de costo o gasto no deducible. Entonces esto nos va a ayudar a tener un gran porcentaje del trabajo realizado. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta el criterio profesional, y también se va a tener que estudiar o hacer una conciliación entre los impuestos o los anticipos presentados y con la declaración de renta. Entonces es importante tener un análisis o un contexto general de la situación. Bueno, y vamos a entrar en materia. Vamos a revisar los archivos que tenemos. Tenemos un archivo de terceros, un archivo con 3 hojas. Un archivo de terceros, uno con movimientos del sistema contable y la equivalencia de las cuentas con los formatos y los conceptos. En este caso, como ya lo hemos dicho, vamos a trabajar el formato 1001, ya que nos parece que es el más extenso y un poco el más complejo, porque es el que lleva la mayor cantidad de información. Pero vale también la pena recordar que es importante que la información desde el mismo periodo o desde el mismo momento que se empieza a ingresar al sistema debe estar bien estructurada. Por ejemplo, debemos trabajar con nuestro equipo para que la información de los terceros, cuando llegue un tercero nuevo, sea introducida en su totalidad. Por ejemplo, la dirección,
y la ciudad, porque ya con esto vamos a tener un buen adelanto de trabajo. Con base en las ciudades podemos tener el código de la ciudad y el código del municipio, o el código de departamento más específicamente. Y esta información se obtiene de la página del DANE, que se puede exportar un archivo en Excel y podemos hacer la comparación. Entonces aquí ya hemos tenido un trabajo adelantado para que este video no nos quede tan largo. Hemos hecho lo mismo con los movimientos y ahora vamos a hacer el tema de la equivalencia, que es comparar, homologar las cuentas contables con el formato y los conceptos. Vamos a volverlo tabla, pero primero quiero mostrarles, quiero mostrarles cómo vamos a abrir Power Pivot. Yo tengo Excel 365, vamos a darle aquí archivo, opciones, aquí donde dice personal cinta de opciones, aquí al lado derecho de esta ventana dice Power Pivot, aquí sería darle Power Pivot chulito para que aparezca esta opción que es con la que vamos a trabajar. En versiones anteriores de Excel no sé cómo se haría, pero en muchos tutoriales en YouTube podrías ver esto. Y te invito a que investigues o practiques esa herramienta, ya que la curva de aprendizaje no es tan alta, pero es mucho el valor que podemos obtener de ella. ¿Cómo vamos a volver esta información tabla? Porque está en un formato de información normal, un rango. Entonces aquí en inicio le hicimos dar formato como tabla. Yo escogí este diseño, le vamos a dar aquí aceptar, aquí le vamos a dar el nombre, en este caso se llama, le pusimos equivalencia, y tenemos nuestras tres tablas de información: terceros, movimientos, equivalencia. Vamos ahora a abrir Power Pivot. Vamos a decirle a cada hoja o a cada tabla, la vamos a decirle que se agregue al modelo de datos. Y bueno, ya tenemos nuestro modelo de datos. Ahora nos toca hacer un tema aquí en el modelo de datos, en donde debemos relacionar o hacer qué columnas coinciden en los tres archivos. Esto se hace de la siguiente forma: aquí en vistas de diagrama, aquí vamos a mirar los tres archivos que hemos seleccionado con los que vamos a trabajar. Tenemos movimientos, que es nuestro archivo principal, y estos dos archivos que están a los lados, que van a ser el apoyo para complementar la información que tenemos ahí. Los terceros, pues tenemos la información que no genera el programa contable en su mayoría, que son los municipios, códigos de municipio, el tema si es cédula. Incluso aquí en los terceros hemos hecho una consulta con varias herramientas, o se pueden buscar varias herramientas en internet que hacen la consulta masiva, ya que debemos verificar si realmente los terceros están inscritos en la DIAN. Entonces ya hemos hecho varios procesos anterior a este video para agilizar el proceso. Entonces en movimientos vamos a buscar la identificación y vamos a relacionarlo acá con el NIT. Entonces ahí se crea una relación de 1 a muchos, porque la tabla de terceros pues va a tener un solo NIT, y en los movimientos pues varios terceros tuvieron varios movimientos. Y vamos aquí en equivalencia, tenemos el nivel auxiliar, vamos a buscar el nivel auxiliar acá en movimientos y vamos a crear la relación. Aquí está auxiliar, lo ponemos acá auxiliar, y eso es lo que nos va a relacionar qué cuenta corresponde a cada formato o a cada concepto en específico. Habiendo hecho esa tarea, cerramos esta ventana, nos vamos aquí a la ventana normal, vamos a decirle acá insertar, insertar tabla dinámica desde el modelo de datos.
una nueva hoja. Le vamos a decir que este es el formato 1001. Vamos a nombrar esa hoja con 1001. Vamos a ponerle aquí que es una F. Bueno, solamente, como aquí solamente estamos haciendo el ejercicio con el formato 1001, no vamos a hacer ningún filtro, sino que vamos a enviar directamente los conceptos aquí a filas. Y ya tenemos los conceptos. Bueno, para que esto nos dé un poco más ordenado, no tenía pensado hacer el filtro, pero creo que sí nos da una estructura mejor si seleccionamos solamente el formato 1001, ya que como hay muchas filas que tienen espacios en blanco, por eso nos muestra estos espacios acá en blanco. Si selecciono el formato 1001, entonces nos va a mostrar una información un poco más depurada. Ok, listo. Ahora vamos a mirar acá en los movimientos qué cuentas corresponden a ese concepto. Aquí nos va a mostrar todo porque no le tenemos seleccionado el tema de la información del movimiento neto. Aquí está el movimiento neto. ¿Y por qué el movimiento neto? Al movimiento, en este caso los activos, se le debe restar al débito el crédito para que nos dé el movimiento consolidado final, porque puede que hayan devoluciones y esto no es lo que va a dar la compra o el pago real que se le hizo al tercero. Entonces, en este caso, vemos que, por ejemplo, el concepto 50.0 está asociado con las cuentas 23.65 de retenciones, 51.10 y 52.10 de honorarios y la cuenta 51.35. Aquí también vale la pena aclarar que debe primar el criterio profesional para determinar si está de acuerdo poner las cuentas, porque como ya dijimos, cada cuenta tiene una estructura, una característica particular y debe analizarse cada espacio. Esto es una guía, pero hay que revisarlo muy bien. Pero como vemos, ya tiene una estructura muy parecida. Ya sabemos que están los conceptos, a qué cuentas corresponden. Ya podemos quitar las cuentas porque esto es como para hacer una revisión. Entonces vamos a darle acá que nos dé la configuración de los números para que sea más fácil de revisar. Y ya vemos acá. Aquí le vamos a dar ahora. Aquí en equivalencias hicimos un tema de el encabezado de la columna. El encabezado de la columna, ¿qué corresponde? El encabezado de la columna corresponde a la información que nos está pidiendo la DIAN. Por ejemplo, el pago a uno en cuenta deducible, no deducible, que aquí es donde hay los terceros o compras a terceros que no están identificados, IVA mayor del valor de costo, IVA mayor del valor costo, gasto no deducible, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de que nosotros vamos a hacer la información, el proceso nos lo va a mostrar acá y así vamos a darle una estructura. Vamos aquí a darle entonces en columnas, encabezados de columna, y ya vamos viendo aquí un aspecto un poco más parecido. Retención en la cuenta practicada a responsables del IVA, pago abono en cuenta deducible, retención en la cuenta practicada en renta. ¿Qué nos queda acá? Poner el tema de los terceros. Vamos a ponerle los NITs. Vamos a buscar aquí los NITs en movimientos. La identificación. Aquí nos da un aspecto negativo porque esta es una información de la DIAN que a propósito lo vamos a eliminar de acá. Vamos a buscar el tercero que es 801, 197. Aquí lo seleccionamos, perdón, es acá en tercero. Bueno, vamos aquí a darle diseño informe, mostrar en formato tabular. Aquí en identificación 800-197 lo vamos a decir que no nos lo muestre. 800-197, que es este, que es la DIAN.
Y así vamos a empezar a ver una información un poco más estructurada. Ok, vamos aquí ahora a decirle que nos muestre el nombre del tercero. Vamos aquí a buscar a terceros. Que nos diga primer nombre. Vamos a irle aquí que no nos muestre subtotales. Y aquí en el diseño de informe que nos muestre repetir todas las etiquetas. Aquí vamos a decir segundo nombre. Primer nombre. Otros nombres. Y podemos ver que ya se está dando una estructura parecida al formato 1001. Aquí por último le vamos a poner la razón social. Vamos a decirle que nos dé la dirección, que nos dé el código de departamento y por último el código de municipio. Igualmente creo que nos hizo falta el tema del tipo de documento, que lo podemos poner aquí de primeras. Tipo de documento. Vamos a dejarlo después del formato. Y ya vemos, vamos a disminuir esto un poco. Quedó muy ancho acá. Vamos a decirle ancho columna, vamos a ponerle 50. Entonces, si te fijas, esto ya nos está dando una estructura ya un poco más parecido a lo que necesitamos. De aquí lo que hay que hacer, hay que empezar a acudir al criterio profesional para empezar a depurar la información, pero pues eso ya es un avance. Tenemos aquí el abono en cuenta no deducible, tenemos la retención en la fuente del tercero, incluso aquí tenemos el tema de algunas retenciones que se hicieron a empresas del régimen simple de tributación. Entonces, de esto que hay que hacer es llevarlo al formato 1001 o más bien copiar esto en formato normal. Entonces, si comparamos con el formato 1001, pues vemos que ya la estructura es muy similar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar esta información en una hoja de Excel normal. Vamos a quitarle, o aquí mismo inclusive, no, porque después lo necesito después. El total general no lo necesitamos, acá tampoco. Lo vamos a llevar a una nueva hoja. Una hoja en blanco, le vamos a sacar control al V. Copiar los valores, aquí ya nos da una estructura muy parecida. Vamos aquí a decirle que nos dé el tamaño que creo que hay unas columnas muy anchas. Vamos a decirle acá que nos den tamaño 50. Inclusive podemos, es que hay unas que quedaron muy anchas, unas muy delgadas. Y aquí vemos
tenemos una estructura parecida. Aquí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en el tema de los nombres, lo que está en blanco, le vamos a decir que lo quite. ¿Cómo lo quitamos? Combinación de teclas Control L, y lo que diga aquí entre paréntesis en blanco debe estar escrito en la misma forma. Reemplazar con vacíos, reemplazar todos, y vemos que ya hay una estructura similar. Vamos a crearle estas celdas, estas columnas que sean un poco más pequeñas, que sean de 15. Estas que sean de ancho de columna 30. Inclusive un poco más pequeña, vamos a decirle que sean de 20. Entonces vemos que la estructura ya está muy parecida. Vamos aquí a volverse más pequeño. Y lo que tenemos que hacer acá es ordenar formatos según, que no ordene según el valor del valor de costo o gasto deducible, para empezar a determinar cuáles son los de menor cuantía. Entonces le vamos a decir aquí en inicio, ordenar y filtrar, orden personalizado. Aquí está, lo ordena por conceptos, después pago una buena en cuenta, de mayor a menor. Aceptar aquí. Y aquí le vamos a dar el formato pesos para entender más fácil la información. Y aquí empezamos a determinar cuáles son las cuantías menores para empezar a unificarlas y quitar la información. Y esto es de una forma, y ya tenemos un gran trabajo realizado. Bueno, espero que esto haya sido claro. Si tienes algunas dudas al respecto o si quieres que profundicemos en el tema, no dudes en dejar tus comentarios. Si hay muchos comentarios sobre el tema, profundizaremos y aclararemos dudas que queden al respecto. De igual forma, si crees o necesitas una asesoría, no dudes en contactarnos con nosotros. Si este video fue de tu agrado, no olvides darle like, compartirlo, déjanos tus comentarios, qué te gustaría saber, qué dudas quedaron. Muchas gracias y hasta en una próxima oportunidad.